Si hay una cosa que un narcisista no puede soportar, se está ignorando. Debe entender que toda su estructura psicológica se basa en una base frágil de validación externa. Sin un suministro de atención constante, lo que los psicólogos llaman suministro narcisista, la imagen cuidadosamente elaborada que presentan al mundo comienza a desmoronarse. Cuando esa imagen se desmorona, lo que queda debajo es un vacío profundo que están desesperados por evitar enfrentar. Esta dependencia de la afirmación externa no es una peculiaridad superficial. Es una parte fundamental de cómo un narcisista mantiene su sentido de sí mismo. De una manera muy real, su identidad no existe en el mundo interno, es reflejado para ellos por otros. Esto significa que cuando retira su atención, no solo está lastimando sus sentimientos, estás amenazando su sentido de ser. Es una herida mucho más profunda de lo que cualquier represalia verbal podría infligir, y los envía a un estado de profunda agitación interna. Lo que hace que esto sea especialmente poderoso es que es lo único que no pueden controlar. Un narcisista usará todas las herramientas a su disposición para manipularlo: culpa, encanto, intimidación. Pero ninguno de esos funciona si simplemente se niega a participar. Ese rechazo, ese acto de indiferencia, hace algo devastador a su psique. Los hace irrelevantes. Imaginen pasar toda su vida construyendo una imagen falsa. Algo grandioso, impresionante y cuidadosamente mantenido, solo para que se encontrara con indiferencia. Es insoportable. He aquí por qué eso los duele tan profundamente. Los narcisistas creen que deben ser el centro de atención a la materia. Si no está reaccionando, si no está alimentando su ego, entonces en su mente no son nada, no experimentan el mundo de la misma manera que tú. Para la mayoría de las personas, la identidad se basa en algo intrínseco: tus valores, tu carácter, las relaciones que construyes. Pero para el narcisista, la identidad está completamente externalizada. Depende de lo que otros reflejen a ellos. Cuando los prives de esa reflexión, los obliga a una crisis de identidad. Se asustan, se apresuran a recuperar el control. Y si no pueden, la máscara comienza a resbalarse, revelando la inseguridad y la vergüenza que trabajan tan duro para enterrar. Ahora, este retiro de atención no se trata simplemente de ignorar sus llamadas telefónicas o negarse a participar en argumentos. Es mucho más profundo que eso. Es un cambio interno, una decisión de no permitir que su comportamiento dicte su estado emocional. Los narcisistas son maestros para crear un caos emocional porque te mantiene enfocado en ellos. Si constantemente te estás defendiendo, explicándote o tratando de ganar su aprobación, permaneces atrapado en su juego. Pero en el momento en que decides no jugar, es cuando recuperas tu poder. Aquí está la parte que realmente no pueden soportar cuando retiras su atención. Les robas la capacidad de definir la realidad por ti. Los narcisistas manipulan a través de una distorsión de la verdad. Ellos son la luz de los gas, torcen las narrativas y te hacen cuestionar tus propias percepciones. Pero una vez que retrocedes, una vez que te niegas a participar, su capacidad para dar forma a tu mundo se desmorona. Y nada los asusta más que perder ese poder. Es porque golpea el corazón de su más profundo miedo: ser invisible. A pesar de la grandiosidad que proyectan, la mayoría de los narcisistas tienen una sensación subyacente de inutilidad. Esto es lo que alimenta su constante necesidad de admiración. Es un intento interminable de superar ese vacío interno. ¿Por qué esta táctica funciona de manera tan efectiva? Es porque golpea el corazón de su más profundo miedo: ser invisible. A pesar de la grandiosidad que proyectan, la mayoría de los narcisistas tienen una sensación subyacente de inutilidad. Esto es lo que alimenta su constante necesidad de admiración. Es un intento interminable de superar ese vacío interno. Cuando dejas de alimentar esa necesidad, los obliga a enfrentar el vacío que han estado evitando toda su vida. Y harán casi cualquier cosa para evitar esa confrontación. En muchos casos, el narcisista aumentará su comportamiento cuando sientan que te retiras. Esto no es porque se preocupan por ti de una manera genuina, es porque no pueden perder el control. Es posible que vea que se vuelven más agresivos, más encantadores o más desesperados por retirarlo. Esto no es una señal de su fuerza, es un signo de su debilidad.
Su pánico revela cuánto confiaron en ti para estabilizar su frágil identidad. Y cuando te niegas a ser esa fuerza estabilizadora, su casa psicológica de cartas comienza a colapsar. Pero aquí está la parte crucial: debes permanecer firme. En el momento en que vuelves a involucrar, les devuelves ese poder. Los narcisistas son expertos en explotar las aperturas emocionales. Si sienten que todavía le importa, si ven incluso un rayo de inversión emocional, lo usarán para reafirmar el control. La verdadera libertad proviene de un compromiso inquebrantable con su propia realidad, una negativa a dejar que sus manipulaciones lo empujen de regreso a su mundo. Quizás la verdad más poderosa es esta: al retirar su atención, reclama su autonomía. Te sales del papel que te asignaron, el admirador, el chivo expiatorio, el cuidador emocional, y te conviertes en el autor de tu propia vida. El narcisista puede entrar en pánico, pero ese pánico no es tu problema. Su enfoque debe permanecer en su propio crecimiento, sus propios valores y su propio sentido de la realidad. Porque al final, la forma más efectiva de torturar a un narcisista no es a través de la venganza, no a través de la ira, sino a través de tu indiferencia. Cuando ya no los necesita, cuando sus opiniones, sus manipulaciones y sus juicios pierden su control sobre usted, es cuando su poder realmente se rompe, y es cuando finalmente eres libre. Si hay una cosa que un narcisista no puede tolerar, es la pérdida de control. El control para ellos no es solo una preferencia, es una necesidad. Es el mecanismo a través del cual construyen una realidad predecible, una donde su frágil autoimagen permanece intacta. Sin control, se les deja enfrentar la verdad caótica y desordenada de su propio mundo interno, una verdad que harán todo lo posible para evitar. Entonces, cuando establece límites firmes, ataca en el centro de su supervivencia psicológica. No es simplemente un inconveniente para ellos, es una amenaza. Los límites representan algo intolerable para el narcisista. La autonomía implica que no eres una extensión de su voluntad, no una pieza en el tablero de ajedrez que puedan manipular a su conveniencia. Se indica que usted tiene sus propios pensamientos, sus propios valores y su propia capacidad para tomar decisiones independientes de su influencia. Este es un anatema para su visión del mundo, porque un narcisista cree fundamentalmente que otras personas existen para satisfacer sus necesidades. Cuando interrumpe esa creencia, cuando dejas en claro que no eres suyo para controlar, destrozas la ilusión de su dominio. Pero, ¿por qué esto los afecta tan profundamente? Se trata de la forma en que los narcisistas regulan su mundo emocional. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan con dolor emocional, se dedican a la reflexión. Se hacen preguntas. ¿Qué está claro que no es suyo para controlar? Deshaces la ilusión de su dominio. Pero, ¿por qué esto los afecta tan profundamente? Se trata de la forma en que los narcisistas regulan su mundo emocional. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan con dolor emocional, se dedican a la reflexión. Se hacen preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué significa este dolor? ¿Y cómo puedo abordarlo? Este proceso, aunque difícil, es esencial para el crecimiento psicológico. Pero los narcisistas no se dedican, o tal vez no pueden participar en esta forma de autoexaminación. Hacerlo requeriría confrontar una verdad que encuentren insoportables, que debajo de la grandiosidad se encuentra un profundo sentido de insuficiencia. En lugar de enfrentar esa verdad, externalizan su agitación emocional. Su dolor se convierte en el problema de otra persona. Su inseguridad debe estar aliviada por la obediencia de los demás. Y la forma más efectiva de que mantienen este sistema es a través del control. Cuando establece un límite, se niega a participar en ese sistema. Dice: soy responsable de mí mismo, y eres responsable de ti mismo. Esto crea una profunda interrupción en su equilibrio psicológico. De repente, ya no pueden descargar su caos interno sobre usted, y sin esa salida externa, se quedan solos con su propia psique desordenada. Es por eso que a menudo se ve a los narcisistas reaccionar con una furia tan explosiva, o un encanto manipulador, cuando se enfrentan a un límite firme. No es porque el límite en sí sea ofensivo, es porque el límite amenaza todo el marco a través del cual mantienen la estabilidad emocional. Puede notar un patrón predecible cuando comienza a hacer cumplir los límites. Al principio, el narcisista puede probarlos sutilmente, investigando las debilidades. Si eso falla, a menudo se intensifican, empleando culpa, manipulación
o incluso agresión absoluta para desgastarlo. Pero la verdad psicológica más profunda es esta: su desesperación revela su dependencia. A pesar de toda su postura de superioridad, su poder se basa completamente en su disposición a cumplir. En el momento en que te niegas a jugar, la fachada comienza a romperse. Y aquí está la clave: sus límites no deben ser negociables. Los narcisistas prosperan en ambigüedad. Si sus límites son vagos, inconsistentes o fácilmente omitidos, encontrarán una manera de explotarlos. Los límites claros, firmes y no negociables son el único lenguaje que entienden. Y cuando mantiene esos límites, cuando se niega a explicar, justifique o flaquea, entrega un mensaje profundo: no seré controlado. Pero hay un impacto más profundo y profundo aquí, uno que llega más allá de su relación con un narcisista. Cada vez que afirma un límite, reclamas una parte de ti mismo que puede haberse perdido en el caos de su manipulación. Comienza a redefinir quién es usted en sus propios términos. Tus pensamientos se vuelven más claros, su energía emocional, una vez consumida por su drama, se redirige hacia su propio crecimiento. Y quizás lo más importante, comienzas a volver a confiar en ti mismo. Debido a que la verdad es que muchas personas en relaciones con los narcisistas pierden esa confianza después de ser iluminado por gas, criticado y socavado durante tanto tiempo. Empiezas a dudar de tu propia realidad. Los límites restauran esa confianza. Cada uno es una declaración de autoestima, una declaración que sus necesidades, sus valores y sus experiencias son importantes. Ahora, algunas personas temen que establecer límites provocará al narcisista en una mayor represalia, y en algunos casos ese miedo está justificado. Cuando su control se escape, muchos narcisistas aumentarán sus tácticas manipuladoras en un intento de retrasarte bajo su influencia. Pero aquí está el punto crucial: su escalada no es un signo de su debilidad, es evidencia de tu fuerza. Cuanto más reaccionan, más claro será cuánto confiaron en su envío. Tan incómodo como puede ser a corto plazo, también es una poderosa confirmación de que se está liberando de su agarre. Es importante entender que los límites no se trata de controlar el comportamiento del narcisista. Ese es un juego perdedor. Los límites se tratan de definir lo que hará y no tolerará. No puedes cambiar su carácter, pero puedes cambiar absolutamente el espacio que les permite ocupar en tu vida. Aquí es donde se encuentra tu verdadero poder. Ya no estás esperando que te respeten o esperando que cambien. En cambio, se hace responsable de proteger su propio bienestar. Y ese es un poder que no pueden tomar de usted. Al final, el mayor acto de desafío contra el narcisista no es la ira, no la venganza, simplemente se niega a ser controlado. Cuando tiene límites firmes, interrumpe todo su mecanismo de manipulación. Los obliga a enfrentar la verdad que han pasado toda la vida, evitando que no son omnipotentes, que su poder es una ilusión, y que sin su cumplimiento son fundamentalmente impotentes. Y esta es la verdad más importante a la que se aferra: no eres responsable de sus sentimientos, sus inseguridades o su necesidad de control. Usted es responsable de usted mismo, y cuando acepta completamente esa responsabilidad, reclama la libertad que es legítimamente suya. Los narcisistas prosperan con la atención. Es su sangre vital, su moneda y sus principales medios para mantener un sentido frágil y profundamente inestable de sí mismo. En términos psicológicos, esto se llama suministro narcisista: la admiración, la validación o incluso el miedo que extraen de los que los rodean. Sin él, se quedan expuestos a los mismos sentimientos que trabajan tan incansablemente para suprimir sentimientos de vacío, insuficiencia e insignificancia. Esta es precisamente la razón por la cual la indiferencia es tan devastadora para ellos. No es solo que no les guste ser ignorado, es que su indiferencia perfora la ilusión cuidadosamente construida que han creado sobre sí mismos y su importancia. Cuando ya no reacciona, cuando sus palabras ya no evocan una respuesta emocional, interrumpe todo su marco psicológico. Los narcisistas confían en su capacidad para provocar, ya sea positivo o negativo. Su reacción confirma que todavía tienen influencia sobre su mundo emocional. Si pueden hacerte enojar, todavía tienen control. Si pueden hacerte disculpas, siguen siendo superiores. Si pueden hacerte dudar de ti mismo, conservan su dominio. Pero cuando te vuelves indiferente, cuando te niegas a participar, su poder comienza a desmoronarse. Es como si sacaste la alfombra de debajo de ellos, y el mundo que han formado tan meticulosamente a su alrededor
comienzan a desmoronarse. Lo que hace que la indiferencia sea particularmente insoportable para un narcisista es que refleja lo único que más temen: su propia irrelevancia. En esencia, muchos narcisistas están perseguidos por un profundo sentido de que no importan realmente, que sin validación externa no son nada. Este miedo es tan intolerable que manipularán, engañarán e incluso destruirán las relaciones para evitar enfrentarlo. Su indiferencia, entonces, no es solo un retiro de atención. Es un desafío directo a la creencia de que son la figura central en su vida. Y esa es una verdad que no están equipadas para manejar. Es intolerable que manipularán, engañarán e incluso destruirán relaciones para evitar enfrentarlo. Su indiferencia, entonces, no es solo un retiro de atención. Es un desafío directo a la creencia de que son la figura central en su vida. Y esa es una verdad que no están equipadas para manejar. Por supuesto, lograr una indiferencia es más fácil decirlo que hacerlo cuando se ha enredado con un narcisista. Sus respuestas emocionales a menudo han sido moldeadas por su comportamiento. Provocan reacciones. Es un patrón profundamente arraigado, y romper ese patrón requiere no solo la fuerza de voluntad, sino también un cambio fundamental en la forma en que se ve a sí mismo y a su valor. Debes venir a ver que tu energía emocional es valiosa, y desperdiciarla en alguien que solo busca manipularte es una forma de autobetrayal. No se trata de suprimir sus sentimientos. Se trata de recuperar su derecho a decidir dónde se dirigen esos sentimientos. La indiferencia no significa que deje de preocuparse por su propia dignidad o bienestar. Todo lo contrario, significa que dejas de otorgarle al narcisista el poder de dictar tu estado emocional. Cuando te insultan, ya no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de su inseguridad. Cuando intentan la culpabilidad de viajar, revela su miedo a perder el control, no su fracaso. Y cuando intentan atraerlo al caos, puede reconocerlo por lo que es: un intento de reafirmar el dominio que pueden sentir deslizándose. Hay una profunda libertad para llegar al punto en que sus palabras y acciones ya no te afectan. Y no se equivoquen, es un punto al que puedes llegar. Es un proceso que requiere paciencia y autocompasión. Significa permitirse llorar las esperanzas que puede haber tenido para un tipo diferente de relación. Significa reconocer que no puede cambiar quiénes son, sin importar cuánto invierta. Y significa redirigir la energía hacia su propio crecimiento en lugar de ser consumido por su disfunción. Una de las cosas más notables que notará cuando cultiva indiferencia es cuán predecible se vuelve su comportamiento. Los narcisistas a menudo creen que son únicos, inteligentes o astutos, pero sus patrones emocionales son asombrosamente repetitivos. Van a través de las mismas tácticas: provocación, culpa, manipulación, porque esas son las únicas herramientas que conocen. Cuando esas tácticas ya no funcionan, a menudo se desesperan, luchando por encontrar una nueva forma de llevarlo de regreso a su esfera. Y esa desesperación revela cuán dependientes han sido de su inversión emocional. Pero aquí está la parte crucial: su reacción no es su responsabilidad. Una de las grandes trampas psicológicas al tratar con un narcisista es la creencia de que de alguna manera estás obligado a manejar sus sentimientos. Esto no es cierto. Usted no es responsable de su inseguridad, no es responsable de su ira, y ciertamente no es responsable de mantener la ilusión de que son más importantes que ellos. Su única responsabilidad es proteger su propia salud mental y emocional. Cuando dominas el arte de la indiferencia, ya no estás atrapado en su laberinto emocional. Dejas de jugar un juego que no puedes ganar, y más que eso, comienzas a reclamar las partes de ti mismo que se perdieron en su sombra. Tu energía se convierte en tuya nuevamente. Sus pensamientos ya no se consumen por cómo navegar por su próximo arrebato. Primero, te vuelves libre en el sentido más profundo. No solo libre de ellos, sino libres de vivir tu vida de acuerdo con tus propios valores. Y la ironía: en su sombra, tu energía se convierte en tuya nuevamente. Sus pensamientos ya no se consumen por cómo navegar por su próximo arrebato. Primero, te vuelves libre en el sentido más profundo. No solo libre de ellos, sino libres de vivir tu vida de acuerdo con tus propios valores. La ironía, por supuesto, es que esta libertad es precisamente lo que más tortura a un narcisista, porque nada hiere su ego frágil más profundamente que darse cuenta de que ya no tienen un control sobre usted. Cuando ya no necesita su aprobación, su capacidad para controlarlo evapora,
Y en ese momento, el narcisista se ve obligado a enfrentar la verdad que han estado evitando toda su vida, que sin el poder de manipular a los demás, se quedan con nada más que ellos mismos. Entonces, si desea romper su control sobre usted, comience por retirar su inversión emocional. Deja que sus palabras caigan planas. Deje que sus provocaciones resuenan en silencio. Negarse a ser atraído de nuevo en el caos que crean, y al hacerlo, reclamas lo único que nunca podrán quitarte: tu autonomía. Porque al final, la declaración más poderosa que puedes hacer a un narcisista es simplemente esta: ya no soy tuya para controlar. Los narcisistas prosperan en el caos. Es su hábitat natural, la arena donde se sienten más en casa. Esto no es accidental, es una estrategia deliberada. El caos te mantiene desestabilizado, incierto y emocionalmente reactivo, que es precisamente el estado en el que pueden ejercer el mayor control. Cuando su energía mental y emocional es consumida por la agitación que crean, le queda poco para cuestionar su comportamiento o afirmar sus propios límites. Es por eso que traer claridad cristal, en sus interacciones con un narcisista es un movimiento tan poderoso y disruptivo. Corta la niebla de la manipulación y los obliga a confrontar una realidad que no pueden torcer su ventaja. La claridad no se trata simplemente de lo que dices, se trata de lo que te niegas a tolerar. Los narcisistas sobresalen en líneas borrosas, reescriben la historia para adaptarse a su narrativa, torcer sus palabras para hacerte dudar de ti mismo e inyectar confusión incluso en las situaciones más directas. Cuando traes claridad, te niegas a jugar junto con estas distorsiones. Dejas de discutir sobre su versión de la realidad, una versión que es, por diseño, siempre cambiante y egoísta. En cambio, te mantienes firme a lo que sabes que es verdad. Y esto es lo fascinante. Los narcisistas no pueden soportar ser confrontados con una verdad inquebrantable. Es como sostener un espejo para ellos que refleja lo único que no pueden enfrentar: su propia deshonestidad. Cuando establece la claridad, deja de comprometerse con el ruido y se concentra solo en lo que es real. Esto significa comunicarse con precisión y sin exceso emocional. Los narcisistas se alimentan de sus respuestas emocionales, ya sea ira, confusión o culpa. Cuando respondes con claridad tranquila y objetiva, les niega ese alimento. Te quitas el poder que derivan de tu angustia. Por ejemplo, si intentan que lo hagan, torciendo eventos para hacerte cuestionar tu memoria, no discutes ni te defienden sin cesar. Simplemente declara la verdad una vez, firmemente, y sigue adelante. Eso no es lo que sucedió, y no voy a debatirla contigo. Este nivel de claridad no solo es desarmador, es profundamente inquietante para alguien que confía en controlar la narrativa. Otro aspecto de la claridad radica en definir y hacer cumplir sus límites. Los narcisistas son infractores de límites por naturaleza. Empujan contra sus límites no solo para ver qué tan lejos pueden llegar, sino para socavarlo. No solo es desarmador, es profundamente inquietante para alguien que confía en controlar la narrativa. Otro aspecto de la claridad radica en definir y hacer cumplir sus límites. Los narcisistas son infractores límite por naturaleza. Empujan contra sus límites no solo para ver hasta dónde pueden llegar, sino para socavar su sentido de autonomía. Cada vez que se dobla o cede, lo interpretan como evidencia de que sostienen las riendas. La claridad en sus límites significa ser inequívoco sobre lo que usted y no aceptará. No se trata de convencerlos de que te respeten, no lo harán. Se trata de dejar en claro que se respeta lo suficiente como para hacer cumplir las consecuencias, y esto es crucial. La claridad sin aplicación no tiene sentido. Si dices no toleraré que me faltaran, pero permita que continúen sus insultos, tus palabras pierden todo el poder. Pero si establece con calma su límite y luego sigue, ya sea dejando la conversación o terminando la relación, envía un mensaje que no pueden ignorar. La belleza de la claridad es que elimina la capacidad del narcisista para enturbiar las aguas. Intentarán engancharlo con confusión, apelaciones emocionales o arrebatos dramáticos, pero si permanece anclado con claridad, sus tácticas pierden efectividad. Esto no significa que dejarán de intentarlo, todo lo contrario. De hecho, cuanto más claro te vuelvas, más frenéticos serán sus intentos de desestabilizarte. ¿Por qué? Porque su claridad amenaza la base misma de su control. Les obliga a reconocer que sus manipulaciones ya no funcionan en usted, y nada los aterroriza más.
Aquí es donde entra en juego la profundidad psicológica. La razón por la que la claridad es tan dolorosa para un narcisista es que elimina su capacidad para evitar la realidad. El comportamiento narcisista está fundamentalmente arraigado en la evitación, un esfuerzo implacable para escapar de los sentimientos de insuficiencia y vergüenza. Cuando traes claridad, perforas la ilusión que han construido a su alrededor. Te niegas a ser arrastrado a su juego, y al hacerlo, expones el vacío en su núcleo. Saben, conscientemente o no, que sin la capacidad de controlarlo a través de la confusión, pierden lo único que no pueden soportar: perder relevancia. Lo notable de la claridad es que es una herramienta completamente dentro de su control. No necesita su permiso para ser claro, no necesita su validación para afirmar su verdad. Simplemente decide que ya no participará en el tira de guerra emocional en el que confían. Esta decisión es transformadora, no solo en su relación con el narcisista, sino en cómo se ve a sí mismo, porque cuando prioriza la claridad, está haciendo una declaración profunda sobre su propio valor. Estás diciendo: ya no viviré en una realidad definida por la disfunción de otra persona. Y aquí está el punto final: la claridad es una práctica continua. Los narcisistas lo probarán, buscarán grietas, pero cuanto más te comprometes con él, más fuerte será. Comenzará a ver sus tácticas para lo que son intentos desesperados de aferrarse al poder que ya no poseen. Cuanto más sienten que no pueden sacudir su claridad, más impotentes se vuelven. Finalmente, enfrentan una verdad que no puede manipular: su agarre sobre ti está rota. Entonces, si quieres desmantelar el poder de un narcisista, comienza aportando claridad a cada interacción. Hable la verdad sin disculpas, establece límites sin vacilar, y lo más importante, se niega a ser atraído de nuevo en la confusión que crean. Porque cuando te vuelves claro, realmente claro, su capacidad de controlarte se disuelve. Para desmantelar el poder de un narcisista, comience por aportar claridad a cada interacción. Hable la verdad sin disculpas, establece límites sin vacilar, y lo más importante, se niega a ser atraído de nuevo en la confusión que crean. Porque cuando te vuelves claro, verdaderamente claro, su capacidad para controlarte disuelve, y en esa claridad, encuentras algo que nunca podrán quitarte: la libertad. Los narcisistas operan en un mundo basado en apariciones. Una fachada elaborada, cuidadosamente construida para ocultar las profundas inseguridades en su núcleo. Son maestros de crear ilusiones sobre sí mismas, sobre sus relaciones y sobre su poder. Pero aquí hay una verdad que no pueden escapar: la realidad es más fuerte que cualquier ilusión, y nada es más devastador para un narcisista que estar expuesto a la verdad, especialmente cuando esa verdad socava la imagen falsa que trabajan tan incansablemente para mantener. Si quieres desmantelar su poder, puede que no haya un arma más efectiva que revelar la realidad con calma y sin disculpas. En el corazón de la composición psicológica de un narcisista hay un sentido frágil y a menudo profundamente herido de uno mismo. Esto es importante para entender. Debajo de la arrogancia y la manipulación se encuentra una profunda vulnerabilidad. Compensan esta vulnerabilidad proyectando una imagen de superioridad, invencibilidad y control. Pero esta imagen es del papel delgado. Se basa completamente en la validación externa, en convencer a otros para que compren la narrativa que están vendiendo. Cuando te niegas a participar en esa narración, cuando dices la verdad de manera clara y consistente, expones la brecha entre su imagen pública y su realidad privada. Esta exposición no solo es incómoda para un narcisista, es intolerable. Una de las formas más directas de lograr esto es a través de la honestidad inquebrantable. Los narcisistas prosperan en entornos donde la verdad es maleable, donde los hechos pueden retorcerse, los recuerdos reescritos y las percepciones manipuladas. Pero la verdad real, no es negociable. Cuando te comprometes a hablar con sinceridad, los prives de la ambigüedad que necesitan para mantener el control. Y aquí está la clave: no necesitas ser agresivo o confrontativo para exponer la realidad. De hecho, cuanto más compuesto y objetivo esté, más desestabilizador es para ellos. Una declaración simple y tranquila, como sé lo que sucedió, y no voy a dudar de dudar, conlleva un enorme poder. Se indica que ya no está disponible para ser manipulado. Pero la verdad no es solo en tus palabras, también está en tus acciones. Los narcisistas son expertos en usar palabras como armas, pero las acciones son mucho más difíciles de distorsionar.
Cuando su comportamiento refleja su verdad, se vuelve innegable. Si dice que ya no tolerará la falta de respeto y se aleja cuando sucede, expone su impotencia sobre usted. Cuando dejas de participar en su caos emocional y vives de acuerdo con tus propios valores, deja en claro que su influencia ya no está dando forma a tu vida. Esta es la realidad en acción y es una de las formas más poderosas de desmantelar sus ilusiones. Lo que hace que la realidad sea tan dolorosa para un narcisista es que los obliga a enfrentarse. Todo su sistema de defensa psicológica está diseñado para evitar el autoexamen. Proyectan la culpa a los demás, reescriben el historial para evitar la responsabilidad y construyen justificaciones elaboradas para su comportamiento. Pero cuando dejas de jugar, cuando reflejas con calma y constantemente la realidad, los obliga a una posición donde estas defensas comienzan a romperse. No tienen más remedio que ver la verdad, que están desesperadas por evitar que su poder depende del engaño y que sin ese engaño son profundamente vulnerables. Es importante. Realidad de regreso a ellos los obliga a una posición donde estas defensas comienzan a romperse. No tienen más remedio que ver la verdad, que están desesperadas por evitar que su poder depende del engaño y que sin ese engaño son profundamente vulnerables. Es importante reconocer que este proceso no será bienvenido. Los narcisistas reaccionarán a la exposición de la realidad con la defensa, la ira o los intentos de desacreditarlo. Esto es predecible porque en su cosmovisión, admitir culpa o aceptar la verdad es similar a la aniquilación. No pueden permitirse reconocer la realidad porque hacerlo amenaza la identidad misma que han construido. Pero su tarea no es convencerlos o ganar su aprobación. Su tarea es simplemente mantener arraigada en lo que es verdad, sin importar cuánto intenten distorsionarlo. Este compromiso con la verdad no se trata solo de desmantelar su poder, también se trata de recuperar el tuyo. Vivir a la sombra de un narcisista requiere una especie de auto-betrayal. Se le pide, sutil o abiertamente, dudar de sus percepciones, suprimir sus sentimientos y aceptar una versión de la realidad que satisfaga sus necesidades mientras borra las suyas. Cuando elige en su lugar vivir por la verdad, revertirá esta dinámica. Afirma que sus experiencias importan, sus sentimientos importan, su realidad es importante y ninguna cantidad de manipulación puede borrar eso. Y aquí hay una visión profunda: cuando te comprometes a vivir en verdad, te vuelves intocable con un narcisista. No pueden manipular lo que no pueden distorsionar. No pueden controlar a alguien que se niega a jugar el juego. Y cuanto más clara y constantemente reflejes la realidad, más impotentes se vuelven. Sus ilusiones se rompen, no porque las atases, sino porque la verdad, por su propia naturaleza, desmantela el engaño. Esta claridad de la verdad se extiende más allá de la relación en sí. Cuando dejas de vivir en una realidad distorsionada, tu visión de ti mismo se vuelve más clara. Empiezas a confiar en tus instintos nuevamente, reconoce las formas en que fue disminuido o manipulado y se niega a permitirlo más. Esto no es solo la libertad del narcisista, es la libertad de ser completamente usted mismo, sin gastarse por sus ilusiones. Entonces, si quieres desmantelar el poder de un narcisista, comienza con la verdad. Habla claramente, actúa consistentemente y se niega a ser atraído a sus distorsiones. Porque al final, no importa cuán elaborados puedan ser sus engaños, el verdadero siempre gana. Y cuando te paras firmemente en la verdad, te conviertes en una fuerza que no pueden controlar. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que rompe su poder. El golpe final al poder de un narcisista no es la ira, la venganza o incluso la confrontación. Es indiferencia. La indiferencia se comunica, de la manera más profunda posible, que su influencia sobre usted se ha ido. Para un narcisista, no hay nada más agonizante que darse cuenta de que ya no tienen control emocional, que sus acciones ya no dictan sus sentimientos o comportamientos. Prosperan en su atención, ya sea positivo o negativo, amor o ira, admiración o miedo. Cuando retira esa atención por completo, corta su línea de vida, y sin esa fuente de poder, se les deja enfrentar el vacío que pasan sus vidas tratando de evitar. La razón por la que la indiferencia es tan devastadora se encuentra en la estructura misma de la psique narcisista. En esencia, los narcisistas sufren de un sentido inestable y fragmentado de sí mismo. Su grandiosidad y manipulación son estrategias compensatorias, una forma de mantener una identidad frágil que está constantemente amenazada.
Es por eso que necesitan obtener reacciones de otros. La estructura misma de la psique narcisista es que, en su núcleo, los narcisistas sufren de un sentido de sí mismo inestable y fragmentado. Su grandiosidad y manipulación son estrategias compensatorias, una forma de mantener una identidad frágil que está constantemente amenazada. Es por eso que necesitan obtener reacciones de otros. Cada vez que te provocan, cada vez que te atraen a su caos emocional, reciben la confirmación de que existen, que todavía tienen el poder de dar forma a la realidad de otra persona. Pero cuando te vuelves indiferente, cuando sus palabras y acciones ya no provocan una respuesta, los enfrenta con una posibilidad aterradora que son impotentes e insignificantes. No hay nada que un narcisista teme más que eso. La indiferencia no es lo mismo que fingir no verse afectado. No es un acto de desempeño o una estrategia para manipular a cambio. Es un estado de desconexión emocional genuina, una decisión de retirar su energía del juego por completo. Esto requiere un cambio interno tanto como uno externo. Dejas de discutir, dejas de explicarse a ti mismo, dejas de buscar su validación o esperando su comprensión. Ya no invierte ninguna parte de sí mismo al tratar de cambiarlos o influir en ellos, y al hacerlo, reclama su autonomía emocional. Esto no es fácil. Es la naturaleza humana querer ser escuchado y entendido cuando te han dañado. Existe un deseo instintivo de justicia, por reconocimiento del dolor que sufrió. Pero aquí está la verdad incómoda: un narcisista nunca te dará ese cierre. No están psicológicamente equipados para reconocer el daño que causan. Esperar una disculpa o esperar la validación lo mantiene encerrado en su agarre psicológico. La verdadera libertad llega cuando ya no necesita esas cosas, cuando su incapacidad para comprender o reconocer su dolor se vuelve irrelevante para su propia curación. Lo que hace que la indiferencia sea especialmente poderosa es que interrumpe la dinámica controlada por completo. Los narcisistas operan a través de ganchos emocionales, manipulando su necesidad de aprobación, provocación de reacciones y explotando vulnerabilidades. Cuando esos ganchos ya no funcionan, cuando respondes a sus provocaciones con desprendimiento de calma o silencio, toda la base de su poder se desmorona. Se quedan agitados, desesperados por recuperar la conexión emocional que una vez controlaron. Pero en ese momento ya has salido del juego. Y aquí hay algo aún más profundo: la indiferencia no se trata solo del narcisista, se trata de ti. Significa un cambio profundo en su identidad. Cuando te vuelves indiferente, ya no estás definido por la relación. Ya no mides su valor a través de su aprobación, ni permite que su disfunción diga su realidad. En cambio, te presentas en algo más fuerte: tus propios valores, tu propia verdad, tu propia visión de quién eres y cuál debe ser tu vida. Esta no es indiferencia nacida de amargura o represión. Es la indiferencia de alguien que ha superado la necesidad de demostrar su valía a las personas que no pueden verlas claramente. También vale la pena señalar que los narcisistas no pueden tolerar la indiferencia por mucho tiempo. Cuando se dan cuenta de que ya no tienen control sobre ti, a menudo intensifican sus tácticas. Pueden intentar provocarte con crueldad o afecto repentino. Pueden propagar mentiras o buscar dañar su reputación. Este es un último esfuerzo para llevarlo de regreso a su web. Pero aquí está la clave si permanece indiferente. Nada de eso funciona. Te niegas a reaccionar, y esa negativa es la última palabra. Dice más fuerte que cualquier argumento que su poder sobre ti esté terminado. Un último esfuerzo para llevarlo de regreso a su web. Pero aquí está la clave si permanece indiferente. Nada de eso funciona. Te niegas a reaccionar, y esa negativa es la última palabra. Dice más fuerte que cualquier argumento que su poder sobre ti esté terminado. La indiferencia también protege su energía. Las relaciones con los narcisistas son agotador porque exigen una inversión emocional constante, explicándose, defendiéndose, manejando sus estados de ánimo. Cuando te retiras de esa dinámica, te liberas para invertir en cosas que importan: tu curación, tus objetivos, tus relaciones con las personas que pueden amarte a cambio. Con el tiempo, ese espacio emocional te permite redescubrir partes de ti mismo que fueron enterradas bajo su influencia. Recuerdas lo que se siente vivir sin miedo, sin turbulencias emocionales constantes. Y esa libertad no tiene precio. La verdad final es esta: cuando te vuelves indiferente, te hagas intocable. No importa cuánto intente un narcisista para atraerte, no pueden contactarte. Sus palabras pierden poder.
sus manipulaciones caen planas, y finalmente, se les deja enfrentar a sí mismas, una realidad que han pasado toda la vida tratando de evitar. Al final, su indiferencia no es solo un acto de autoprotección, es un acto de profunda liberación. Te liberas de su agarre, y al hacerlo, reclamas tu derecho a una vida que es totalmente tuya.